Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo Pulso Rival, este quinto programa, hoy 27 de febrero, en el que contamos con Aladino Martínez, el pibe, presidente de SIF Motor. Buenas noches, Aladino. Buenas noches, bueno, encantado de estar aquí en Asturias TV. Me alegra mucho el poder compartir con vosotros el tema del motor, una cosa que sabéis que es mi pasión total. Y bueno, pues me halaga el saber que tenemos Asturias TV para poder estar en primera línea de la televisión asturiana, por supuesto. Eso es uno de los méritos que queremos llevar a cabo en Pulso Rival, porque sin duda alguna es el programa que queremos dar cabida a todos los deportes y en especial, como no, en este caso, al motor. Un deporte que para mí soy un apasionado del motor, lo sabes bien, personalmente. No lo sabía, yo quería apasionar al motor. Entonces, simplemente, como no, teníamos que dar cabida al motor en este caso y también hablar pues, de ese SIF Motor, un fito más, y hablar un poquitín del automovilismo en general de Asturias. Muy bien. ¿Cómo ves el automovilismo actualmente en Asturias? Bueno, yo el automovilismo asturiano lo veo francamente bien. Tenemos un gran plantel de pilotos preparándose para la temporada. Hay muchas ilusiones. Mira, el jueves, por decirte más, se va a presentar el coche de Andrés Vilariño y de José Antonio Zombona, ese nuevo aparato tan bonito y tan precioso que siempre nos deleitó en la temporada anterior. Se va a presentar en el restaurante de Willy, ahí en Pola de Siero, a las 20 horas, el jueves. Estáis invitados, por supuesto, la gente de televisión, todo el mundo que quiera presenciar esta presentación tan bonita, valga la redundancia. Y creo que, bueno, que hay ánimos en el automovilismo asturiano. Yo creo que la temporada va a estar en marcha ya dentro de muy poquito. Comienza con la subida de La Plata, que es una subida muy emblemática, hace años que no se hacía. Es una subida en San Cristóbal, ahí al lado de Avilés, y pienso que también, bueno, organizado por la escudería avilesina, que es una escudería que tiene el don de saber hacer las cosas muy bien. De hecho, ha sido una de las pruebas Campeonato de España, hoy están clásicos, pero ha estado en el Campeonato de España muchos años de rallies, ha sido una de las mejores pruebas organizadas. Por lo tanto, creo que la temporada en Asturias hay las pruebas prácticamente como el año pasado, tanto en montaña como en rallies, slalom, autocross es donde hemos fallado todos, yo por lo menos lo digo por mi parte. Nos faltó más pruebas de autocross y nos faltan también algún circuito de tierra más que podía completarse, digamos, el autocross, en lo que es el campeonato de autocross. Karting se ha hecho un contrato ya hace el año pasado con José Luis Alonso en el circuito de Fernando. Creo que es una novedad muy importante que los pilotos estén en ese circuito porque es una verdadera maravilla. No cabe con esto de que el día de mañana pueda ingresarse algún circuito más para completar un poco lo que es el Campeonato de Asturias, pero eso es todo, depende todo de la federación, que es la que está ahora regentando. Y bueno, yo espero que salga todo muy bien, porque el campeonato de karting, yo creo que el año pasado, para mi tranquilidad, que era una cosa que teníamos una espina clavada, pues salió un éxito rotundo, y yo espero que este año también, que sea un éxito rotundo en el karting, porque es donde podemos sacar el día de mañana las máximas figuras de donde salió Fernando Alonso, y te puedo dar nombres de muchos más dentro de lo que es el automovilismo. Está claro que el karting es primordial, es importante fomentarlo, un gran gesto y un gran paso que se hizo en su día con ese acuerdo alcanzado en el circuito de Fernando Alonso, y una buena forma de fomentar el automovilismo base, ¿no? Podríamos decir, en este caso, comenzando con la gente más joven en el karting, ¿no? ¿Cómo se ve el karting por parte de las instalaciones de Fernando Alonso? Si se está potenciando mucho más cada día, cuentan con más gente joven interesada. Sí, puedo decirte que José Luis Padre es un hombre muy preocupado, muy meticuloso, porque le gusta hacer las cosas muy bien. Han invertido y están invirtiendo un dinero en estos campeonatos, que me parece una medida fantástica, una ayuda al nuevo valor, a los nuevos niños, que la verdad que a mí se me cae la baba viéndolos cómo participan. Tengo una debilidad muy especial y no puedo evitarlo, el decir que cuando veo una parrilla de 18, 19
niños, alevines, verlos salir, para mí, no sé, es una satisfacción muy especial. Por lo tanto, el circuito tiene, gracias al Principado y quien lo realizó, quien lo ha fabricado, digamos, con la idea de Fernando a la hora de hacer el recorrido y todo, tengo que decirte que el circuito es una pasada. Digamos que el circuito está hecho a gusto porque cuenta con las mejores curvas del mundial, con todo. Cuenta con las mejores rectas, es un circuito hecho a gusto realmente, con lo que más le gusta a Fernando, ¿verdad? Sí, sí, yo pienso que es un circuito hecho justamente para el europeo, que creo que este año van a ser Campeonato de España y Europeo, cosa que me alegra mucho, y piensa que para el año que viene, con toda seguridad, yo creo que José Luis no se va a quedar aquí, su equipo, su gente, no se van a quedar aquí en hacer un karting campeonato del mundo, eso estoy convencidísimo. Por lo tanto, instalaciones tenemos de sobra, porque son unas instalaciones de verdadera maravilla, y creo con toda la sinceridad del mundo que va a ser un éxito sin precedentes. Hablando un poco, no solo ya pasando del karting, vemos que también está un campeonato regional, como es el regional de automovilismo de Asturias, un campeonato que mucha gente a veces lo ve por sobrepasado, ¿no? Porque muchas veces vas a ver una prueba y no te da tiempo a ver a los que compiten en el campeonato regional para ir a ver otra prueba, ¿no? Digamos que además es uno de los más divertidos, ¿no? Porque están los trasera, están los coches antiguos y mucha gente se lo pierde, ¿no? Lo que realmente es lo que era, ¿no? Mira, yo pienso que el campeonato regional es un campeonato muy competitivo, tanto en slalom como puede ser en autocross, en rallies y después en montaña, la especialidad que a mí me encanta más que todas, particularmente, por supuesto. Puedo decirte que hay un plantel de pilotos de un nivel muy alto en Asturias, con lo cual creo que este año puede ser la delicia de ir a ver las pruebas, porque va a haber una rivalidad muy, muy fuerte entre sí, y con toda sinceridad te digo que pueden dar mucho, mucho que hablar en el Campeonato de Asturias. No tenemos que envidiar Asturias, creo que no tiene que envidiar a nadie de los campeonatos, cómo están organizados. Ahí tienes, por ejemplo, no sé, un rally Príncipe de Asturias, un rally de Avilés, un rally de Pravia, no sé, la subida a Moncó, la subida a Santo Emiliano, la subida a La Plata, la subida El Fito. Bueno, yo creo con toda sinceridad que Asturias está en un nivel organizativo muy alto nivel con respecto al resto de las demás. Tú piensas que ahora mismo, sí. Tú ahora mismo te desplazas a ver una prueba en cualquier parte de Asturias, ahora mismo, de fuera de España, y nos damos cuenta, muchos de nosotros, de que el nivel de otras regiones no es lo mismo que en Asturias. No sé el por qué, pero hemos exigido, todos los que hemos estado dentro y fuera, y todos nos hemos exigido a sí mismo el que se hagan rallies, subidas, autocrosses, karting, que se hagan a una medida, a un nivel nacional, cosa que en otras regiones quizás no lo hagan. Esa es la realidad. Mencionabas el Rally Princesa de Asturias, hubo unos años atrás. El Príncipe de Asturias, sí. Estoy equivocado, el Princesa de Asturias. Cierto. Es verdad que el Rally Princesa de Asturias hacía unos años que el sector aficionado un poco había demandado que volviese a ser el rally pues, en la zona centro de Asturias, ¿no? Por los desplazamientos que había, y estaba un poco que había bajado también en el nivel de inscripciones. Correcto, se volvió a recuperar ese número en esta pasada edición, y bueno, veremos si esta nueva edición vuelve a ver esa zona centro que tanto ansia la gente, ¿no? Con esos tramos tan importantes. Sí, recordar aquellos años tan bonitos del año 69, 70, 71, que el Príncipe de Asturias era pues una locura por el público, la gente, los asistentes, todo, los inscritos que había, que yo tuve la suerte, porque me han dejado, ¿no? En el año 79 he ganado el Príncipe de Asturias, con lo cual tengo un bonito palmarés con respecto en ese año. Yo creo que efectivamente tienes toda la razón, ha mermado en cuanto a cuantía de público, ha bajado un poco en cuantía de inscripciones, y ahora ha vuelto otra vez a subir en cuanto a pilotos de muy buena categoría. Es una prueba que, aunque no sea del europeo, porque si no es campeonato de Europa puro y duro, al organizador nos cuesta mucho el buscar inscripciones fuera, porque el campeonato de la Copa, como lo que es un campeonato de Europa,
no lo siguen muchos. Y los pocos que lo siguen, pues se lesionan los rallies más cercanos, digamos, a su región, a su país, donde ellos vivan. Por lo tanto, eso es dificultoso, pero sin embargo, los organizadores han tenido a bien de sacar coches clásicos de aquella época tan divina, los Grupo A, Grupo B, tal, todo eso es un espectáculo maravilloso para ver, y yo creo que es un rally que se mantiene muy bien y que además no será puntuable para el Campeonato de Europa ni nada por el estilo, pero sin embargo es Campeonato de España, es campeonato de varias circunstancias, y creo con toda sinceridad que es un rally digno de ver y digno de admirar por dentro por lo bien organizado que está. Está claro que seguro que disfrutaremos de una nueva edición del Rally Princesa, y seguramente que haya más inscritos y recuperemos esos tramos entrañables, ¿no? Esos tramos que a tanto nos gustan, y sobre todo, bueno, pues, ¿por qué no hablar también de esa montaña, que es lo que más la fibra que te puede tocar? Ya me has tocado la fibra, ya me estás tocando la fibra. Y en ese caso, como no, la montaña, que además, pues bueno, hablas de que es dificultoso a veces traer pilotos extranjeros, pero es que lo que hace Sismotor cada año de traer unos pilotos con unos coches que son increíbles, sí, es de admirar, ¿no? Sí, la verdad que cuando quieres ver coches distintos, quieres ver barquetas, quieres ver fórmulas, quieres ver turismos especiales del DTM, o quieres ver cosas muy distintas, lógicamente tienes que ir al FITO, porque el FITO te ofrece ese campeonato de Europa de verdad, ¿no? Un campeonato donde vienen todos los mejores pilotos de Europa, de hecho vienen todos los mejores, y tú piensas que son 26 equipos extranjeros que compiten hoy aquí en el FITO, y que lógicamente va a ser una delicia, porque este año va a haber más sorpresas, habrá más pilotos que se van a inscribir del europeo, y es porque realmente bueno, pues vamos a distintas partes donde organizan, nos hacemos querer por la gente, nuestra tierra, todo el mundo quiere venir a Asturias, por algo será, algo tiene Asturias cuando realmente las personas que quieran venir de todos los países, la República Checa, Alemania, Francia, Italia, Bratislava, bueno, Polonia, Croacia, o sea, todos esos pilotos que vienen es porque realmente se sienten a gusto aquí, y ellos dicen que para ellos sí mismos y estar aquí es un orgullo, disfrutar de la gastronomía asturiana, que por supuesto es una de las cosas que tenemos fuertes también, pero y aparte Asturias es tan hermosa por todas las partes que la veamos, y los que conocemos un poco Asturias en los sitios más increíbles, Asturias es hermosa. Por lo tanto, Arriondas, hoy, el FITO, cara al 2017, yo creo que va a ser un éxito en cuanto a público, como todos los años. Tú calculas que tenemos entre 50 y 60.000 espectadores, que se dicen pronto, y que yo agradezco a ellos también la ubicación, cómo se colocan todo el público, porque es parte de que la FIA nos pueda otorgar aún más confianza todavía por la buena situación que tiene lo que es el FITO. El FITO es una prueba ya emblemática, son 46 años ya con que vamos a organizar. Yo soy un enamorado del FITO y creo con toda sinceridad agradecer al Principado de Asturias, tanto a turismo como al Principado, a deportes, a todos los sponsors, Fiat, que este año quizás no, con seguridad puedo decirte que el grupo Ribosa va a estar presente con nosotros, como el año pasado también ha estado Porsche también el año pasado, que nos ha ayudado. Este año va a estar el grupo FIA con todas sus marcas, y bueno, pienso que vamos a tener, no sé, un aliciente más con respecto al FITO, porque nos están llamando ya de muchos sitios para que podamos tener, haciéndonos preguntas de los horarios, cuántos son los días que va a ser, o sea, se está moviendo mucho, y eso nos gusta, porque todavía falta mucho y ya tenemos bastante gente preguntándonos por el FITO. Hablamos de los sponsors, de las colaboraciones, un tema importante que además nosotros siempre tratamos de reivindicar desde Pulso Rival, programa tras programa, a cada deportista y, como no, en este caso, a los organizadores de este FITO.
sin duda alguna es complicado a veces buscar esa búsqueda de ayudas, de subvenciones. ¿Cómo es ese día a día como presidente sin motor de Aladino Martínez, el pibe, en la hora de búsqueda? Porque lo que queremos es eso, ¿no? Que se apoye este deporte para que no se pierda esta tradición, que es un deporte que no podemos perder, ¿no? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, a Desguaces Oviedo, que nos ayuda, colabora todos los años, Albemaco, que Albemaco nos da la infraestructura de furgonetas, porque no es solamente el tener los pilotos, que tenemos que tener un desplazamiento de materiales de todo tipo para un lado y para el otro, montar la prueba con furgonetas, son 3 furgonetas que estamos montando una semana antes la prueba. Agradecer a Alimerca, Supermercados Alimerca, porque nos ayudan con respecto a las comidas. Nosotros no vamos a comer a restaurantes, todo el grupo, no te olvides que nosotros somos unas 300 y pico personas que estamos trabajando en el fito, y si tendríamos que comer menús por las cafeterías o por los restaurantes, no había presupuesto. ¿Qué tal? Entonces agradecemos al colegio público, al colegio que está en Arriondas, donde comemos ahí todos comemos en el colegio, como los niños pequeños, los oficiales, los de la FIA, todos van a comer al colegio, y encantados, porque no tenemos otra solución, si no, no tendríamos presupuesto para más. No sé, tenemos tanta gente que nos colabora, que nos ayuda, y yo de aquí quiero agradecerle a todos. Grúa Sergio, por ejemplo, Transisa, las ambulancias, que nos ayuda también. En fin, yo creo que tenemos muchos sponsors. Caja Rural también nos colabora y nos ayuda. Es importante, ¿no?, la ayuda al final para poder sacar una prueba adelante, como es este caso, ¿no? Claro, hombre, no solamente el fito, cada uno tiene que mirar también por cada prueba. Hoy organizar una prueba como el fito, por ejemplo, tú piensas que nosotros en el año 2000, claro, es un presupuesto... 2008, yo hablo claramente, el presupuesto del 2008, yo he visto 158.000 euros. Claro, de ahí pagábamos prima de salida, pagábamos hoteles, pagábamos las comidas, perdón, pagábamos todo eso. Claro, hoy, en el año 2016, nos vamos a mover con 79.000 euros, incluyendo las inscripciones de los pilotos y todo eso, porque es que no hay más dinero, es imposible sacar más dinero. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo muy grande, en los pequeños anunciantes que se anuncian en la propia revista, bueno, montones de intentar buscar financiación de donde sea, por todos los sitios. Y luego, sobre todo, es importante, bueno, pues ver un poco también el punto de vista, ¿no?, que hay como aficionado, sufridor de este deporte también, ¿no? Claro. ¿Cómo se ve a día de hoy la gestión, ¿no?, de esta federación deportiva, que es la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, la cual ostentaste la presidencia durante unos largos años? Que tú también estabas, no, bueno. No te vengas escondiendo aquí ahora, ¿eh? No, sí, hombre, la verdad que el tema de la dirección de comunicación y prensa siempre ha sido un tema que nos ha gustado y hemos intentado estar a la altura y poder aportar lo que se pudiese, pero sí es verdad que estamos hablando, y aquí el protagonista hoy eres tú, y en este caso, ¿cómo se ve esa gestión, ¿no? ¿Cómo se ve esa actual, ¿no? Es una gestión a veces un poco agria, porque cuando vas a ofrecer, y yo lo miro por los demás organizadores también, o sea, yo no solo hablo por mí, pero porque estoy aquí, pero muchos organizadores tienen el mismo problema. El ir a pedir para una prueba y tal cuesta mucho, la gente no está muy mentalizada todavía. Gracias a Dios hay bastante gente ayudando y colaborando con todos nosotros, pero así todo pienso que el fútbol nos gana. El fútbol nos lleva, sobre todo el fútbol de primera y segunda, claro. El resto de los alevines, los pequeños, también tendrán el mismo problema que tenemos nosotros. Y nosotros ofrecemos una prueba como es un campeonato de Europa. Por lo tanto, fíjate tú, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar para sacar una prueba adelante. Nosotros llevamos trabajando ya desde diciembre, para que la prueba va a ser el 11, 12, 13 y 14 de mayo. Por lo tanto, tenemos grandes ideas, queremos traer figuras a hacer una tertulia en Arriondas, en la Casa de Cultura, traer grandes figuras, como pueden ser, no sé, por decirte algo, pilotos del nivel, hoy por hoy, de grandes figuras del automovilismo, sin concretar todavía uno de ellos. Bueno, no es una figura del motor, pero sí es una figura que está participando en rallies,
y además fue una gran figura en el deporte de Real Madrid, en el fútbol, que es Santi Cañizares, que es muy posible que esté con nosotros ahí, y así muchos más, José Antonio Zombona, Javi Villa, Jonathan, para hacer una tertulia, sobre todo con los niños, en el colegio y después todos los medios de comunicación. Pero ya lo iremos dando en el día oportuno y iremos hablando de todas las mejoras que se va a hacer el Fito este año. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de ese automovilismo, ¿no? Esa gestión automovilística que tenemos también en la FAPA y, como no, de más automovilismo a día de hoy con Aladino Martínez. Pues continuamos después de esta breve pausa hablando de motor y volvemos a hablar con Aladino Martínez. Aquí estamos de nuevo. Vamos a seguir poniendo el punto y, como no, Bueno, me dejas un poco así porque yo quería decirte, por ejemplo, agradecer también a la competencia vuestra, pero que es sana, que es la TPA, que nos va a ayudar, Autoedo, que nos va a ayudar también, Prevención Laboral, Acuñez Zombona, que también nos ayuda para hacer esta prueba, Coca-Cola, es otra empresa que siempre ha estado con nosotros durante muchos años, el Ayuntamiento de Parres, bueno, Asturias Paraíso Natural, Deportes, todos ellos. Ya dije antes la Caja Rural, te dije también al Imerca, que nos ayuda en mantenimiento y encima nos da cash. Por lo tanto, yo quisiera agradecer a todos estos sponsors que hacen posible que el Fito vaya adelante, porque sin ellos sería imposible el poder hacer una prueba de este tipo. Agradecer al Ayuntamiento de Riondas, toda su corporación, desde el alcalde Emilio, con toda la gente que tiene a su alrededor, por los grandes comerciantes, restaurantes, todos, que hacen todos posibles también de que el Fito vaya adelante. Y bueno, y yo creo que este año tenemos mucha ilusión para que el Fito salga como el año pasado, muy bien y sobresaltos y sin poner ningún problema, que es lo más importante. Está claro, yo creo que además el automovilismo a día de hoy, sobre todo en Asturias, es importante que se potencie, se apoye, como no, y se reivindique para volver a tener figuras como el caso de Fernando Alonso, que hoy el hombre se estrenaba con mala suerte, ¿no? Qué bonito, por cierto, el coche, ¿no? Qué bonito. Sí, la verdad que llama la atención, es un color llamativo, ¿no? Ese Fórmula. Es una maravilla. Ese McLaren y bueno, hoy ha tenido un pequeño toque, ¿no? Ha tenido un problema, una avería mecánica, sí, no empieza con buen pie el hombre. Pero nada, no, mira, yo prefiero más que le pase todo ahora, ¿vale? Prefiero que le pase todo ahora, pero que no le pase nada después en el resto de los circuitos. No es tan fácil como cree la gente el preparar un coche de Fórmula 1 para una temporada. Ya veis que ahí hace 2 años o 3 años había unos que estaban ganándolo todo y de repente pasaron para abajo y suben otros. Claro. El poner un Fórmula 1 a punto cuesta mucho dinero, muchos ingenieros de detrás estudiando la aerodinámica, el motor. Bueno, son tantas cosas que tiene hoy lo que es la Fórmula 1, que es tan difícil en lograr que el coche vaya perfecto. Y eso lleva 1 año, 2 años como mínimo de puesta a punto, de todo, para que el coche realmente ruede como tiene que ser. Y vuelvo a decirte algo, en manos de Fernando es lo mejor que ha hecho McLaren, en ponerse en manos de Fernando con todo su ingeniero y con todo su equipo, porque Fernando lo que hace es transmitirles a todos ellos lo que va bien y lo que va mal. Y a veces yo entiendo a Fernando cuando sale un poco quemado y sin embargo mantiene la compostura, que eso es ejemplar. Eso es importante, que un piloto cuando acaba y que va muy bien clasificado y de repente el coche lo deja tirado, pues esa compostura que tiene, esa profesionalidad, la tienen pocos pilotos, y él se mantiene en su forma, mantiene las formas también con todo el mundo. O sea, nosotros tenemos un digno representante a nivel mundial. Yo tengo que decirle siempre a Fernando, a su familia, gracias, porque hemos logrado tener un Superman en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que para mí es lo más grande que hay. Y para ir terminando, ¿qué expectativas? ¿Ya terminamos? Estamos en ello, nos queda un poquito, ¿no? Qué poquito. Nos queda poco.
para ir terminando, ¿qué expectativas ves para esta temporada para Fernando y cómo ves el futuro de esta nueva FAPA? Bueno, yo creo que vamos a empezar por lo último, lo primero, perdona, que es Fernando. Yo creo que con Fernando, yo he soñado ya el año pasado, este año yo sueño que Fernando pueda tener un podium. Yo sueño que con Fernando este año pueda tener algún podium y no me quiero adelantar más porque soy siempre optimista. Yo cuando hablo de Fernando se me cae la baba, o sea, tengo que decirlo así. Primero porque lo aprecio como amigo, como persona, y no te olvides que yo estaba en la época que Fernando tenía 5 o 6 años, que era ya era un gran profesional cuando él era pequeño. Por lo tanto, a mí hablar de Fernando posiblemente se me caiga mucho en la baba. Lo afirmo, que conozco ese museo que tienes en casa, yo tengo casi con un museo fotografías. Perfecto. Tengo fotos divinas que me ha regalado Fernando también, donde él es pequeñín y yo dándoles trofeo y todo eso. Y a mí, Fernando, tengo que decirte que es mi debilidad. Punto. Hasta ahí todo aclarado. En cuanto a la federación, bueno, yo creo que hay cosas que mejorarán de lo que hemos hecho nosotros, yo espero, y le espero a la federación todo el mejor deseo que yo pueda esperar, porque yo no me he presentado porque ya creo que 8 años de presidente, la gente ya está un poco cansada de mí, por lo tanto yo creo que, bueno, no me he presentado sencillamente porque quiero disfrutar, quiero tener libertad para poder hacer mis cosas, dedicarme más al fito, que lo tenía un poco abandonado, dedicarme a viajar y, si puedo, que es lo más importante, son mis nietos, que es una de las cosas que se me cae la baba continuamente. Por lo tanto, y hacer un poco de deporte, que es lo que estoy haciendo, manteniéndome un poco, todo el mundo me ve delgado, no es que estoy enfermo ni nada. Deporte, es que... pero no nos bajamos del coche, pues nos contabas una anécdota de hace nada, nos enseñabas un vídeo del que estabais ayer haciendo... en el circuito de Cisvial, Sasi, el presidente de la Creo Motor Club y todo su equipo, me han invitado a hacer una exhibición ahí con muchos veteranos y yo no me quité del segundo puesto y querían venir por mí, pero yo ahí luchando como un león y tal. Bueno, contento porque me encontré muy a gusto, pensé que iba a encontrarme peor, me encontré muy bien, yo hacía muchos años que no subía en un coche de competición, en este caso un car, que tampoco es que ande como una bala, pero bueno, para mí fantástico y lo pasé muy bien. Y bueno, y di mi do de pecho también, que ese corazoncito que tenemos todo, de ese plus especial, ¿no? Que aquí no me gana nadie que yo, claro, sí. Y no tenemos en cuenta que ya tenemos una edad bastante avanzadísima, ¿no? Por lo tanto, me sentí muy a gusto, agradecer a Langreo Motor Club porque me ha dado la posibilidad de estar ahí en ese circuito. Además, coincidisteis figuras del automovilismo. Sí, estaba Víctor Abraham, Monchu, bueno, había un montón de ellos, Caíto, había más gente, muchos más. Otros 5 más que después subieron y tal, y yo estoy seguro que esos 5 que subieron los hubiese pasado también por la piedra, seguro además. Y para terminar ya, ¿podremos ver en alguna edición de este próximo año o la próxima temporada a Ladino Martínez volviendo a subirse a un coche de competición? ¿Es algún proyecto que ha quedado ahí? Sí, ya te lo he dicho varias veces, sí me gustaría, me ofreció, por ejemplo, Manolo Bóvez me ofreció su coche un día para hacerlo, pero yo primero tengo que prepararme físicamente, estar bien físicamente, y ayer, mira, a pesar que en un car, que es un principio tal, algunos de ellos quedaron un poco rengueantes porque llevar el car, y a mí no me duele nada en los brazos porque estoy haciendo pesas. Decimos entonces cosas. Que te podemos volver a ver muy pronto. Yo tengo ganas, tengo ganas, pero participar, correr no, participar. Eso sí me gustaría con todo corazón. ¿Podríamos contar con tu presencia en el Fito este año? No. Yo el Fito cuando organizo, tú sabes que dar misa, ser monaguillo y estar viendo la misa no se puede. Estás dando misa o tienes que estar en un cosa y en otro. No se puede estar en 7 cosas a la vez. No. Está claro. Yo me gustaría hacerlo en un rally de estos regionales que me gustan y participar en un rally de estos pequeños, ir poquito a poco y tal, me gustaría, pero poquito a poco. Pues nada más, muchísimas gracias por estar en Pulso Rival, el programa al que damos cabida a todos los deportes. Esperamos poder tenerte aquí alguna vez más para hablar de motor, de esa actualidad que estáis llevando a cabo desde SIF Motor, bien sea la presentación de esa nueva etapa en el Fito, ¿no? Cómo vais a llevar a cabo y, cómo no, volver a estar aquí con la actualidad de Fernando Alonso, que algún día podríamos hacer hasta una tertulia de motor, ¿por qué no? Bueno, gracias a vosotros.
que sigáis con este ánimo, con esta ilusión, los profesionales que estáis, que sigáis haciendo deporte, todo tipo de deporte, fútbol, todo tipo de deporte, no básquet, baloncesto, bueno, lo que sea, todos los deportes y automovilismo, que es lo que nos gusta a nosotros y eso es importante. Y gracias por darme la oportunidad de poder expresarme a mi manera y a mi estilo. Yo soy así, no voy a cambiar y tengo mucha ilusión por este deporte que es el automovilismo. Gracias a vosotros y os deseo mucho éxito. Pues muchísimas gracias a Aladino Martínez, presidente de SIF Motor. Aquí ha estado con nosotros y, como no, a ustedes citarles para el próximo lunes, como bien saben, a las 11:30, en una cita más aquí en Es Asturias Televisión. Buenas noches y muchas gracias.